la grabación. Vale, listo, gracias. Bueno, compañeros, no los voy a demorar tampoco. Buenas tardes para todos. Bueno, la idea de esta reunión es como estipular ya, que pues igual mañana iniciamos ya este curso de legislación educativa y políticas públicas. Encontré unos dos materiales que les compartí al grupo para que nos pueda ayudar en lo que va a ser las tutorías todos estos días para que de pronto contextualicemos más con los territorios, ¿no? Porque pues la legislación para que no se vuelva como tan conceptual de hablar de normas y todo esto, bueno, en un principio habrá que hacerlo. Sin embargo, es importante que los contextualicemos pues con todo lo que son los territorios, tanto los afro como los indígenas, ¿sí? Entonces, allí les compartí para que lo revisen y puedan tomar pues algo que nos pueda servir. De igual manera, pues hay varios documentos también que nos ayudan, como lo que es la Cátedra de Estudios Afro, que lo dictamos en el anterior periodo, también nos puede ayudar porque allí están las normativas, ¿no? Desde la Ley 70 del 93, pues todo lo del 1122, los decretos, que esto nos puede ayudar. Entonces, este curso pues tiene 3 unidades. En la primera unidad se hace un diagnóstico del sistema educativo en torno a la legislación de Colombia. Aquí nosotros vemos el diagnóstico de la situación, la ley 115, el decreto 1860, los estándares básicos de competencias del lenguaje, matemáticas, ciencias y ciudadanas también. En la unidad 2 tenemos la educación propia en Colombia, los aspectos legislativos y normativos, que ya son el decreto 804, el 1122, lo que les decía, y allí ya nos vamos adentrando mucho más en lo que es la educación étnica. Entonces, la etnoeducación en Colombia, la legislación educativa propia. Entonces, para esto son los documentos. En la unidad 3 tenemos unos ejercicios etnoeducativos propios del departamento de Nariño, como pues ahí también tenemos los proyectos, el proyecto educativo, el PRETAN, el proyecto comunitario intercultural, la pedagogía propia y emancipadora e intercultural. Entonces, para la fase 1 tenemos la primera guía que habla sobre un diagnóstico, ¿sí? Entonces ellos pues nos dan en la guía una pregunta y ellos deben hacer un ensayo con relación a darle respuesta a esta pregunta, ¿sí? Entonces también se me ocurre a mí también pues como guiarlos para la realización de un ensayo, ¿no? Porque a veces pues escriben como uno o dos párrafos y eso lo envían. Entonces la idea también es como irles a ellos profundizando un poco en la escritura, porque pues ustedes saben que finalmente van a tener que hacer tesis, entonces la idea es como que ellos ya se pongan a estructurar cómo va a ser su trabajo desde el marco legal. Entonces, este curso lo vamos a utilizar para eso, ¿sí? Para que ellos se basen en esas leyes y vayan construyendo así también el marco legal de sus proyectos y pues con el curso también para las calificaciones de los diferentes trabajos. En la fase 2 tenemos una estructura organizativa y legislativa del sistema educativo colombiano. Entonces ahí nos piden que ellos tienen que diseñar algo pedagógico y didáctico de la estructura administrativa y legislativa. También pide ya que hagan conclusiones, que den unas referencias. Entonces allí ellos tienen que hacer ya sea un mapa conceptual, un mapa mental, bueno, una infografía también lo podrían hacer, siempre y cuando ellas tengan las conclusiones, pues, y las referencias bibliográficas, ¿no? Todo eso, pues, como ya les comento, para que vayamos también basando sus trabajos y puedan ya tener ellos algunas bases para la construcción de su trabajo. En la fase número 3, ellos tienen la legislación educativa desde las comunidades étnicas en Colombia. Entonces ahí se pide que ellos hagan una matriz. Allí en el material, ¿ustedes decían el material de todas las guías? Compañeros. ¿Las guías? Sí, las guías. Sí. Ah, ya, listo. Sí, profe.
Ah, bueno, listo. Entonces allí también está un anexo. En el anexo uno, pues que pide que hagan como un análisis entre unos decretos, ¿no? Entonces también la idea pues es que ellos realicen esa matriz, analicen qué decreto hay y como la comparación y lo que puedan ellos concluir también de eso. Y finalmente está la fase 4, que es el panorama de la legislación educativa ya, pero contextualizada, ¿no? Que es afro e indígena en Nariño. Ese ya es el último trabajo que deben entregar, dando respuesta a la pregunta ¿cuál es el papel de la legislación educativa en la etnoeducación? Entonces, no sé, compañeros, pues con el nodo en el que yo estoy siempre hemos trabajado ese último trabajo de manera integrada, ¿sí? Entonces, todos tenemos hasta el tercer trabajo, por ejemplo, que debemos entregar, bueno, menos en evaluación, porque en evaluación sí tenemos los formatos que debemos cumplir todos, pero con relación a los demás cursos se trabaja siempre una actividad integrada, que ellos definan pues qué es lo que podría integrar todos los cursos y se realiza una actividad. No sé si ustedes lo trabajen así, lo vayan a trabajar con su nodo, o de lo contrario, pues ellos ya tendrían que hacer el último trabajo, que es la presentación dinámica, ¿sí? Todo esto, pues, con la legislación educativa en Colombia y mucho más con su etnia, ¿sí? Entonces, pues yo lo dejo allí pues, abierto a lo que ustedes dialoguen con los compañeros de nodo también, a ver qué definen. De lo contrario, ellos tendrían que presentar esa dinámica, que es una dinámica didáctica, pero también étnica, ¿sí? Entonces, como les digo, por ejemplo, en el nodo que yo estoy con el profe Jaime, lo vamos a trabajar integrada la última actividad, haciendo una especie como de un museo étnico, ¿sí? Entonces, allí se evalúa ya ese 125% final. ¿Sí? Entonces, por ahora, pues ya iniciar con esa fase uno que es contextualizarlos a ellos sobre la legislación en Colombia, pero también ir como especificando en esa educación eh, de las comunidades, ¿sí? Étnicas en Colombia. Esto con respecto pues a cómo está organizada la estructura de este curso. ¿Tienen de pronto alguna pregunta hasta ahorita? Para este curso hay formatos, no, 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 sí, no, no hay uno. afortunadamente no. Solamente es la matriz que les ayuda a hacer la fase número 3, profe. Pero Sí, no sí, es, la vi, sí. ajá, pero no es un formato que hay que llenar de pronto. Solo que es como que se estructuren en ella para realizar ese trabajo, ¿sí? Pues el núcleo problemático de este curso es pedagogía y ciencias de la educación, ¿no? Entonces, de pronto para tenerlo en cuenta. También les envié al grupo de WhatsApp cómo quedan organizados los grupos de, en el campus virtual. Sí, pues como ustedes saben, tuvimos que organizarlo así como para que alcancen todos los estudiantes. Lo voy a presentar aquí. Acá con Mario Jurado. Sí. Que saludos de Esteban, Mario. Que A mí gracias. que lo extraño. Que lo extraña, Mario. Ya nos vamos a ver. Que ya casi viene. Espérenme, les comparto. Ahí sí se está mirando la tablita que les compartí. Sí, señora. Sí, Ah, sí, bueno, puede listo. comentar de tamaño un poco, sería mejor. Ah, listo, listo, profe. Ya, Bueno, gracias. entonces aquí es como está distribuido ya en el campus virtual. En total son 10 grupos que nosotros tenemos, pero entonces están distribuidos así. El nodo Charco y el nodo Diviso, que están a cargo del profe Mario Jurado, también en el campus virtual también están con Mario Jurado, ¿sí? Pero hay un estudiante, Mario, que no le alcanzó porque a mí me dan pues, cierto número de estudiantes que le pueden alcanzar, mejor dicho, así en el campus. Entonces hay un estudiante que queda del nodo diviso que queda bajo mis credenciales. Entonces allí nosotros tenemos es que
que cuando ya vayamos a cargar las calificaciones, Más allá. por el mismo Junín. Eso, entonces aquí queda esta distribución de todos los estudiantes. Cuando pues el profe Mario necesite mis credenciales, solamente me dice, y de igual forma el profe Jorge, cuando necesite subir esta calificación de los dos, también el profe Carlos. ¿Listo? Pregunta, Ajá. profesora Anita. Cuéntemelo. Pasa lo siguiente, sucede esto. Para la afectación de las calificaciones, en el caso de ese estudiante que yo tengo, y pues también aplicaría para el caso de los estudiantes que tiene el profe Jorge con el profe Carlos, Ajá. nosotros vamos a afectar fase por fase, ¿sí o no? Sí. Listo. O sea, no porque no sé qué tan práctico sea si no se afecta a ese estudiante y al final. No, verán, es que ayer justo eso fue lo que más nos recomendó el profe Alejandro, que así sea que no nos hayan entregado, le pongamos el 0 y que después lo volvemos a abrir y se afecta la calificación. Listo. Pero que no los dejemos de pronto hasta el final. Ajá. Listo. Perfecto. ¿Listo? Eso sí, de pronto pedirles, pues, de todo cariño. Eso sería, a ver, por acá tenía yo las guías. Es decir, profe, cuando se acabe la retroalimentación ya debe estar certificada la actividad. Sí, exacto. Ajá. Ajá, de pronto ahí pues ponernos un poquito más como ajustados con los estudiantes, porque sí, ayer fue lo que más nos recomendaron, ¿no? Que subamos, así sea 0 la calificación, pero que la subamos, que no la dejemos allí. Vale. Listo. Eso, bueno, aquí están las guías, todos creo que ya tienen el acceso a ella. Este es el anexo que les digo, pero pues igual no es como una camisa de fuerza, ¿no? Sin embargo, pues para que les ayude a ellos como a situarse para esa tercera actividad. Entonces tenemos hasta aquí están las guías. La primera guía, pues ustedes saben que ya vence este domingo, sin embargo, pues por ser la primera actividad se les va a dar una semana más, teniendo en cuenta que no nos hemos visto, pues no nos vamos a ver, pues sino hasta el 9 con la semana B. Entonces sí hay que darles una semana más para que ellos entreguen y tener en cuenta para hacer los CIPAS. Pues, también fue otra de las cosas que nos comentaron sobre tener más CIPAS, ¿no? Por lo menos uno semanal. Entonces sí, yo creo que sobre todo pues esto lo vamos a usar más para la evaluación, ¿no? Para el curso de evaluación. Sin embargo, pues también cumplirlos como por... Justamente esa era mi pregunta, porque en evaluación, pues, en los cursos de práctica más bien generaliza ahí el tema. Nosotros, los que tenemos esos cursos, vamos a trabajar en CIPAS así, pues de una manera más, digamos, más seguida. ¿Sí? Ajá. Sí. Y para este curso también tenemos que hacer CIPAS. Sí, no, lo que pasa es que podemos hacerlas integradas, o sea, podemos hacer un CIPAS y tratar los dos cursos.
Ya. Ya. Hasta mañana. Esté bien. Ajá, entonces podríamos, pues ahí ya con el nodo, ¿no? Que también tenemos, por lo menos el nodo con Jaime. Por eso les decía, el miércoles vamos a hacer el CIPAS de 3 de la tarde a 6 de la tarde, así de seguido. Todos los cursos, los 4 cursos. Los 5 cursos, perdón. Entonces... Eso no se llama así, para eso se encuentra tutorial. pero lo vamos a hacer los 5 Sí, de pero una. ya te entiendo, listo. Entonces, pues ahí como pues, tener, ¿no? El tiempito tanto para evaluación que también tenemos como para el otro curso de legislación. Eso sería. ¿Tiene Profe otra Ana, pregunta? Sí, Mercedes. profe, cuente. O sea que para la primera actividad, semana A, le vamos a recibir hasta el 10 de septiembre. Exacto, sí, profe. Hasta esa fecha vamos a dar, pues vamos a recibir, mejor dicho, sobre 5, ¿sí? O sea, igual Y la semana B calificación. hasta el 16. Sí, exacto. Ajá. Y de Ya. allí ya, pues como ya vamos a tener los IPAs, entonces ya iniciamos pues a recibirles hasta que la actividad finaliza con la fecha de la guía. Ya, entiendo. Ajá. Vale. Bueno, Eso gracias. es solamente por esta actividad. Eso o alguna otra pregunta que tengan. ¿No? El curso no se enfoca tanto como en lo que es la política pública como concepto, ¿no? Así como una forma, pues, de conceptualizar el curso, nomás es como legislación, o sea, no es como construir políticas públicas, como No, profe, no revisar es la no. legislación, ¿no? Ujú, no es la Profe, construcción. más está enfocado es en la legislación educativa y eso sí sería muy bueno hacerles bastante hincapié, porque en el periodo pasado nosotros nos dimos cuenta de que quedaron muchas falencias en los estudiantes acerca del manejo de los recursos de legislación educativa, tanto los generales como los particulares, en este caso los de los grupos étnicos y las de comunidades indígenas, porque no se evidenció ninguna, pues de manera explícita no se evidenció eso en los trabajos, en gran parte de los trabajos finales, ¿no? Y eso es una base muy importante. Ujú. Igual sería pues igual nosotros con el profe Dani tuvimos la reunión y ya nos dijo que había que enfatizar mucho en el cumplimiento y en el desarrollo de las actividades. Entonces sería bueno como en este caso lo de legislación educativa, pues hacerlo bastante enfático. La verdad, en el ejercicio docente, no sé pues cuál de los compañeros también trabaje como docente en una institución educativa, pues que no sea la universidad, ¿no? En un colegio así. La verdad es bastante preocupante que hay muchos de los docentes que ni siquiera saben cómo actuar, cómo defenderse, cómo hacer valer sus derechos, porque no conocen la legislación educativa, no saben cómo manejarla, ¿sí? A mí me pareció, pues con todo el respeto que se merece el curso y todo, me pareció que estaba un poquito desfasado la parte que hablaba sobre los estándares curriculares, porque eso hace parte de la didáctica y de la pedagogía, ¿sí? Pero si se lo toma desde el sentido de que fueron desarrollados bajo una norma, pues puede ser legislativa, ¿no? Pero más está enfocado eso al desarrollo pedagógico que al desarrollo legislativo, ¿no? Igual, pues como aparece, se lo retoma y pues como una explicación para el manejo que pueden dar los estudiantes. Ya, listo, profe Jorge, muchas gracias. Sí, ¿no? Con respecto pues a su observación en la primera unidad, por eso se hace como énfasis en los estándares básicos de competencias,
cómo es el lenguaje, las matemáticas, las ciencias y las ciudadanas, porque pues de alguna forma es desde allí, de los DBA, que nosotros empezamos pues también a ver lo de las legislaciones, ¿no? Y todos los estándares que se dan desde el Ministerio de Educación. Entonces, sí, o sea, podemos llevarlo desde, como les decía, también puede ayudarles incluso a los estudiantes a que vayan estructurando ya su trabajo de grado, desde esas leyes y desde ese marco legal que siempre se solicita como base. Eso sería, si tienen alguna otra intervención o alguna pregunta. No, profe, muchas gracias, ahí está bien. Gracias a usted, profe. Profe Mario, profe Carlos. No, por mi parte no. Profe. Bueno, profes, entonces yo creería que pues esta primera reunión la dejamos pues hasta aquí y ya en la próxima semana vamos viendo cómo nos va y nos reunimos nuevamente por si hay alguna otra observación o algo que cambiar o concluir. Bueno, pues, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Que tengan buena noche. Igual. Hasta luego. Saludos, compañeros, que descansen, que se Que vean. estén bien, compañeros. Hasta luego. Chao. Hasta luego, que estén muy bien.